yo sí distinguiría entre el periodo del papado de Juan Pablo y la forma en la cual se afronta esta problemática institucionalmente y el papel que el cardenal Ratzinger juega primero de total apoyo. Es decir, el caso del padre Maciel, que es tal vez el caso que tenga más efectos porque se multiplica en varios países al mismo tiempo, no es el único caso. De hecho, al Papa Juan Pablo le saltaron en su papado varios casos de obispos, de arzobispos, que fueron incluso amigos cercanos de él, que fueron acusados de abuso sexual, y que el Papa, si vemos su comportamiento, tiende como tal a desconocer en primer lugar esa realidad. Les pongo el caso del cardenal Groetz de Viena, ¿no? Es un caso muy interesante en términos de análisis porque era un monje de un monasterio benedictino, uno de los más grandes de Viena y de Europa, amigo personal del Papa, muy mariano, ¿no? Y que de hecho el Papa prácticamente lo impone en Viena, porque la Iglesia de Viena tiene un privilegio de escoger a sus obispos y solo informar a la Santa Sede que va a ser el obispo fulano. En las otras diócesis es la Santa Sede la que pone a consideración del Papa y el Papa nombra a los obispos. Entonces, en ese caso hay un privilegio muy antiguo. Entonces, pero en el caso de Groetz, el Papa dice, quiero a Groetz como arzobispo de Viena. Eso ya generó un malestar adentro de la... Bueno, luego resulta que una vez que lo nombra arzobispo, al poco tiempo surge una carta de un joven que dice a los medios, el padre Groetz, cuando yo era alumno del monasterio, abusó de mí cuando yo era pequeño. Entonces, la primera tendencia fue desconocer, denigrar, acusar de que como lo había nombrado el Papa, pues entonces había que hacerle daño y que eso no se iba a permitir. O sea, viene toda esta primera fase de denigrar al denunciante. Luego sale otra carta, 20 y tantas cartas, con los mismos elementos y narrando incluso ya detalles de cómo había sucedido. Entonces viene precisamente el momento en el cual ya no se denigra al denunciante, sino que se guarda silencio, ¿verdad? Pero la situación crece. En Europa, evidentemente, las comunidades católicas son mucho más críticas, mucho más agresivas en términos de análisis, y entonces empiezan a exigir que se esclarezca si es o no verdad, etcétera, etcétera. Luego viene finalmente una parte en la cual el mismo arzobispo es obligado a reconocer él que cometió esos abusos. Una vez que se da este fenómeno de que el arzobispo reconoce, entonces viene ya la petición explícita a Roma de que se tiene que ir, que tiene que renunciar. Y el Papa se opone a la renuncia de Groetz, ¿no? Viene tal presión ya para la renuncia que el Papa se ve obligado a reconocer que tiene que aceptar la renuncia, y entonces lo que hace es aceptar la renuncia con una carta que envía a la diócesis de Viena, pero diciendo que le acepta la renuncia al cardenal Groetz, no por las acusaciones y los datos que han salido en los medios, etcétera, sino por el bien de la Iglesia y buscar la unidad y la reconciliación. Entonces, ese mismo día salió en los medios que habían renunciado 50,000 católicos, 50,000 familias católicas a la religión católica en Viena. Entonces, esto muestra que este es un caso, está el caso de su amigo de Polonia, está el arzobispo de Boston, el cardenal Bernard Law, que encubrió a todos sus sacerdotes pederastas, de los que uno de ellos abusó de más de 130 niños, y cuando en el juzgado le preguntan si él tenía conocimiento, él dijo que no tenía conocimiento, porque esos procedimientos él no los llevaba. Y cuando el fiscal pide que se revisen los archivos de la diócesis, resulta que todas las cartas de cambios de parroquias estaban firmadas por él. Entonces, ¿qué hizo el Papa Juan Pablo con respecto al caso del cardenal Bernard Law? Lo saca de Estados Unidos
se lo lleva a Roma y lo nombra rector de la Basílica de Santa María Mayor, en Roma. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que Juan Pablo II no estaba dispuesto a aceptar esta realidad y no estaba dispuesto, por lo mismo, a que se procediera internamente y por supuesto después con las autoridades civiles correspondientes cuando se encontraran sospechas o procedimientos ministeriales. Entonces, eso muestra que en el papado de Juan Pablo hubieron varios casos muy graves que él no estuvo dispuesto a que... Y el cardenal Ratzinger estuvo en ese periodo jugando el papel, precisamente, ¿verdad?, de ver cómo manejar a través del silencio, a través de no abrir procedimientos internos, porque los exlegionarios habían ya presentado una denuncia formal contra el padre Maciel en 1998, y el cardenal Ratzinger detuvo ese proceso judicial, esa denuncia formal contra Maciel. Entonces, esa fase del cardenal Ratzinger es de absoluta complicidad y de jugar un papel de encubridor oficial. Porque el libro de Fernando González, que recomiendo ampliamente su lectura, muestra cómo datos de abuso de parte del padre Maciel hacia menores, sus discípulos, todo, existen desde los años 40. Ya existían en los años 40. Entonces, hay todo un caudal de información que tenía la Santa Sede respecto de él y que el libro muestra cómo en el momento en que empieza a subir el nivel de denuncia y buscar de alguna manera que se intervenga, hay una orden de un cardenal o de algún miembro de la Santa Sede que detiene el procedimiento y lo vuelve otra vez a congelar. Entonces, efectivamente, hay un procedimiento estructural muy importante.